Ella estaba allí, en blanco, lista para decir sí. Todos los ojos estaban fijos en ella, la novia perfecta, la luz de la luz, las manos temblorosas que sostienen el ramo de flores. Pero dentro de su pecho, un torbellino de emociones burbujeaba, una inquietud que nadie podía ver. Algo muy profundo, casi una decisión silenciosa, le dijo que se detuviera, que escapara de ese momento que debería ser de plena felicidad. Era como si una voz interior insistiera, todavía no estuviera listo. Falta algo. Y así, en el silencio de las calles de la pequeña ciudad, mientras los invitados esperaban en la iglesia, simplemente desapareció. Sin mirar atrás, sin despedida, vestida como una boda, corrió por las aceras, con un corazón rápido y una mente llena de dudas. ¿Qué podría ser más importante que el matrimonio esperado por tantos? ¿Por qué sintió una urgencia tan fuerte? Unas horas más tarde, Fat escribió una reunión que cambiaría su vida para siempre. Esa joven, huyendo de todo lo que parecía bien, encontró al hombre que su corazón siempre buscaba, el padre que nunca conoció. Un hombre que, hasta entonces, era solo una sombra en las historias susurradas por su madre, un nombre olvidado por el tiempo, un misterio que llevaba en su alma. ¿Cómo puede el destino ser tan cruel y al mismo tiempo tan generoso? ¿Cómo puede un día estar marcado por la pérdida de un sueño y la realización de otro? Esta es la historia de la novia que huyó del altar para encontrar su propia verdad, un viaje lleno de emociones, reuniones inesperadas y la esperanza de curación. Prepárese para conocer una trayectoria que va más allá del amor romántico, una historia de búsqueda, dolor y redención. Una historia que tocará tu corazón y te hará reflexionar sobre los caminos que la vida nos obliga a seguir, incluso cuando creemos que todo está definido. Descubrirá lo que sucedió en ese fatídico día, porque ella eligió escapar, y como una simple oportunidad puede convertirse en la mayor bendición que cualquiera podría recibir. Una historia real, cruda y profundamente humana. ¿Estás listo para este viaje? Así que sígueme. Isabela siempre ha sido una mujer joven soñadora, aquellos que guardan una voluntad silenciosa para encontrar algo que ni siquiera sabía exactamente lo que era. Creado solo por su madre, en una pequeña ciudad rural, su vida parecía simple a primera vista, una rutina de días tranquilos, entre el olor a café fresco y el sonido de la máquina de coser nunca detenido. La madre, una mujer luchadora, llena de coraje, trabajó como costurera para apoyar la casa y garantizar que Isabela nunca se perdiera los conceptos básicos. Pero había un secreto que se cernía en el aire, un silencio cargado de un vacío que la joven siempre sintió, incluso sin entender lo que era, la ausencia de su padre. Desde temprana edad, Isabela llevó dentro de ella una pregunta que nunca tuvo una respuesta: ¿quién era ese hombre que su madre dijo que vino antes de conocer su existencia? ¿Quién era tu padre? ¿Cómo sería tu voz? ¿Qué mirada tendrías? La madre evitó hablar de eso, siempre cambiando el tema cuando apareció su nombre. Para Isabela, el misterio crecía todos los días, como una herida abierta que nunca sanó. Sintió en su pecho que había algo más, algo que necesitaba encontrar, pero no sabía por dónde empezar. La vida siguió su curso y, a pesar de la falta de esta figura paterna, Isabela creció con grandes sueños y esperanza en su corazón. Ella era fuerte, pero esa ausencia constante era una sombra que la acompañaba. Como muchos de nosotros, ella anhelaba pertenecer, por un verdadero vínculo que podría llenar ese espacio vacío. Ha pasado el tiempo, y con él llegaron las responsabilidades, los desafíos y los logros. Isabela terminó sus estudios, consiguió un trabajo y, como en una historia, conoció a Rafael, un hombre amable que parecía ser la respuesta a lo que buscaba en otra persona. El amor creció entre ellos, y después de 3 años llegó la propuesta de matrimonio. Todo parecía encajar, la vida que Isabela finalmente imaginó tomar forma, rodeada de familiares, amigos y flores blancas, en una pequeña iglesia de la ciudad. Pero que la semana pasada antes del altar, algo comenzó a moverse dentro de él. Una sensación extraña, una inquietud silenciosa, una voz que susurraba que no era todo.
Una opresión en el cofre que parecía decir, todavía no estás listo. Todavía falta algo. Esa noche tuvo un sueño, un hombre con la espalda, parado en el borde de un río. Ella lo llamó, pero él no la escuchó. Se despertó con lágrimas en los ojos, su corazón acomodado, sin entender lo que significaba esa imagen. En la mañana de la boda, mientras se preparaba y se miraba en el espejo, vestido de blanco, la realidad golpeó con fuerza. Eso no era sobre Rafael. Se trataba de ella, sobre la herida que nunca se cerró, sobre el vacío que persistió en su corazón. Y luego, de repente, sin previo aviso, decidió escapar. Salió de la puerta trasera de la iglesia, con los zapatos en la mano y el corazón sincero. Los gritos, las solicitudes, el grito de los que la amaban estaban atrás. Ella solo quería silencio. Ella solo quería encontrar la respuesta que se negó tanto tiempo. ¿Qué pasó después de ese paso? ¿Dónde tomaste ese escape desesperado? Prepárate, porque esta historia recién comienza. Isabela corrió por las calles de la pequeña ciudad como si huyera todo y a todos, y especialmente a sí misma. El vestido blanco, una vez un símbolo de un sueño que se hace realidad, ahora parecía un peso insoportable que arrastraba el corazón apretado. Cada paso rápido fue un intento desesperado de escapar de ese dolor silencioso que apretó su pecho, esa sensación de vacío que nada parecía llenar. Sus lágrimas se soltaron, mezcladas con sudor, ya que su aliento intentaba lograr la calma que insistió en huir. No sabía a dónde iba, pero necesitaba salir de allí, necesitaba encontrar un lugar donde simplemente pudiera ser solo ella misma, sin expectativas, sin obligaciones, sin esa fantasía que no tenía sentido. Pasó por callejones y avenidas, ignorando los ojos curiosos de quienes la vieron pasar como una novia, zapatos en la mano, la cara húmeda de las lágrimas. Finalmente, llegó a la terminal de autobuses, un lugar simple y silencioso en la mañana temprano. Se sentó en un banco frío, todavía con el vestido impecable, el velo medio unido y el corazón de la piel. Solo, permitió que las lágrimas colapsen como nunca antes. Lloró no solo por el escape, sino por la herida profunda que llevó, por el sueño que ahora parecía desmoronarse, por la ausencia que dolía tanto tiempo. Ese escape era más que escapar del matrimonio, era escapar de una vida incompleta, un pasado nunca vivido. Mientras sollozaba, sintió que se acercaba un peso suave. Un caballero con cabello gris y ojos cansados se detuvo a su lado. Su mirada era acogedora, llena de una ternura que parecía pasar el tiempo. Preguntó, con una voz tranquila y amable. ¿Está todo bien, niña? Isabela levantó la cara, sorprendida con esa inesperada presencia. Por un momento, su corazón disparó como si reconociera algo en ese hombre. Era una sensación extraña, como si su rostro reflejara una parte de sí misma que nunca había encontrado. Sin saber exactamente por qué, ella comenzó a hablar. Él contó sobre su madre, la mujer fuerte que la había criado sola. Habló de la ausencia de su padre, esa sombra invisible que siempre estaba presente, el vacío que sentía dentro de su pecho. Compartió el sueño que acababa de dejar atrás, el miedo y la confusión que lo consumió. El Señor escuchó en silencio, sus ojos llenos de una tristeza que parecía familiar. Después de unos minutos, tomó una vieja fotografía de amarillo. En él, una joven sonrió a la cámara, sosteniendo a un bebé pequeño y frágil en sus brazos. ¿Es esto, es tu madre?, preguntó, su voz temblando y cargada de emoción. Isabela se congeló. La imagen era demasiado familiar, jugó una parte íntima de su historia. Esa mujer era su madre, y el bebé era ella hace muchos años. La fotografía parecía un vínculo perdido entre el pasado y el presente. En el silencio que siguió, una sensación de misterio y esperanza se hizo cargo del medio ambiente. Había algo allí que trascendía la oportunidad. Algo que estaba a punto de ser revelado. Un secreto custodiado por el tiempo, una verdad que podría transformar todo.
Y en ese momento Isabela sintió que su vida nunca sería la misma. ¿Qué vendría después? ¿Cuál sería el papel de ese hombre? ¿Quién era realmente? Estas preguntas cuelgan en el aire, listas para ser reveladas. Y lo descubrirás ahora. El silencio entre ellos parecía pesar toneladas. El hombre, con ojos llorosos y manos temblorosas, tomó la fotografía de su bolsillo con cuidado, como si tuviera el mayor tesoro como podría existir. Ese momento rompió la barrera invisible entre el pasado y el presente, entre la duda y la verdad, entre la esperanza y el miedo. Respiró hondo, tratando de encontrar el coraje para decir lo que había mantenido en tantos años dentro de su pecho. Soy tu padre. Esas palabras salieron casi en un susurro, pero resonaron mucho en el corazón de Isabela. Ella estaba paralizada. Esas 3 palabras, tan simples y al mismo tiempo, tan cargadas de significado, abrieron una puerta que nunca imaginó un cruce. El hombre continuó, la voz embargada. Tu madre nunca supo que estaba viva. Tuve un accidente grave poco después de que descubrió que estaba embarazada. Fue un momento terrible. Perdí mi memoria durante muchos años, me quedé en hospitales, lejos de todo y de todos. Solo recientemente, justo antes de llegar aquí, comencé a recuperar parte de lo que sucedió. Y necesitaba encontrarlo y para ti. Se tragó con fuerza, las lágrimas corrieron por su rostro marcadas por el tiempo. Pero nunca imaginé que el día en que encontraría a mi hija por primera vez, se vestiría como una novia, huyendo de un matrimonio. El tiempo parecía detenerse allí en ese banco de la terminal de autobuses mientras el mundo desaparecía. 2 caminos que se veían tan diferentes y distantes cruzados en un momento poco probable, casi mágico. Isabela, la novia que había huido de la ceremonia que debería marcar el comienzo de una nueva vida, y él, el hombre que había estado buscando a su hija perdida durante tanto tiempo. En sus ojos, una mezcla de incredulidad, miedo y esperanza. Todo lo que se había sentido vacía, el dolor y la ausencia ganaron forma en ese momento. El hombre que había sido una sombra invisible en su vida finalmente fue revelado, trayendo consigo una pieza faltante para completar su ser. Isabela no contenía las lágrimas. El llanto ya no era un signo de debilidad, sino de alivio y liberación. Se arrojó a los brazos de ese extraño que, en ese momento, se convirtió en su padre. Sintió una calidez que no había sentido durante mucho tiempo, un sentido de pertenencia y amor que llenaba cada rincón de su alma. Allí, entre lágrimas y abrazos, lo imposible sucedió, se sintió completa. Por primera vez en la vida, la herida dentro del cofre comenzó a sanar. El escape, el miedo, el dolor, todo parecía tener sentido ahora. La reunión no fue solo una reunión de personas, sino la reconstrucción de una historia interrumpida por el destino y el tiempo. Y en ese abrazo, Isabela entendió que a veces la vida nos obliga a huir para que finalmente podamos encontrarnos. Pero esta no es una historia que termina aquí. La reunión trajo muchas respuestas y muchas preguntas. ¿Cómo reaccionaría la madre? ¿Cuál es el futuro que Isabela y su padre podrían construir juntos? ¿Y qué pasaría con el amor que dejó atrás? Prepárese, porque el resultado de este viaje lo emocionará hasta el último segundo. Unas semanas después de esa inesperada reunión que cambió su vida para siempre, Isabela se sentó con Rafael, el hombre que amaba y con quien había planeado un futuro. Con la sinceridad y el coraje, lo contó todo, sobre el escape, sobre el encuentro con el hombre misterioso en la terminal, sobre las lágrimas, el miedo y la esperanza que renacieron en ese momento. Rafael escuchó atentamente, sin juicios, con un corazón abierto. Y con el tiempo, reanudaron, más fuertes, más maduros, más verdaderos. Pero ahora, Isabela ya no era la misma mujer que corrió desde el altar. Ella estaba completa. A veces, la vida nos obliga a dar pasos para que podamos dar los pasos correctos hacia adelante. Necesitamos canjear aquellas partes de nosotros que hemos estado perdidas en el pasado, heridas que insistimos en esconderse,
preguntas que dejamos sin respuesta, sueños que posponemos por miedo o culpa. Isabela huyó, sí. Pero no fue un escape sin sentido. Fue el comienzo de una cura profunda, una reunión consigo misma y con su verdad. Y ese matrimonio, que parecía haber terminado el día en que corrió por las calles, solo esperó el momento adecuado. Porque cuando nos encontramos completamente, cuando aceptamos y perdonamos, todo encaja y el verdadero amor puede florecer. Esta historia nos enseña que no necesitamos tener prisa por vivir. Ese tiempo a veces necesita actuar en silencio, preparando el suelo para que podamos florecer en el momento adecuado. Que el pasado no tiene que ser un peso, pero puede ser un puente hacia el futuro. ¿Y tú, has sentido que necesitabas escapar de algo para reunirse de nuevo? ¿Ha sido un momento en que todo parecía perdido, pero fue solo el comienzo de una nueva etapa? Comparta su historia aquí en los comentarios, realmente quiero saber qué ha hecho el destino con usted. Si esta historia ha tocado su corazón, asegúrese de dejar su similar y suscribirse al canal para acompañar otros viajes emocionantes como este. También comparta con aquellos que necesitan escuchar eso, incluso en escapes y miedos, siempre hay esperanza y renacimiento. Hasta el próximo video, donde continuaremos revelando historias que inspiran y transformaremos.